Buenos días, hermanos. Sí, por la gracia de Dios nuevamente estamos aquí, ¿no? Porque Él nos lo permite, porque Él nos trae, ¿no? Para poder escuchar su palabra, para poder avanzar conforme a su espíritu, para recibir la guía, para ser uno, ¿no? Uno con Dios. Porque realmente Él nos ha permitido su salvación mediante su sacrificio en la cruz. Realmente por ese sacrificio tan hermoso que hizo Jesucristo por nosotros, nosotros podemos decir que somos justos, santos y perfectos. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a alabar del himnario bautista el himno número 206. Himno 206. Ven amigo a Jesús. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió y Él te dará el perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y tú serás feliz. Tus penas pon en Dios, pues se las llevará y no tendrás pesar, sino consolación. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar.
más gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Sí, realmente Dios nos permitió la salvación, ¿no? Mediante su Hijo Jesucristo. Y al recibir la salvación debemos compartirla, ¿no? Es lo que Dios nos permite para poder avanzar y seguir, ¿no? Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él, y tú serás feliz. Tus penas pon en Dios, pues Él las llevará. Y no tendrás más peso, sino consolación. Es el himno 206, ¿no? Ven amigo a Jesús. Seguimos alabando, vamos a cantar ahora el himno número 210. Himno 210, tendrás que renacer. Un hombre de noche llegó a Jesús, buscando la senda de vida y luz. Y Cristo le dijo: si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto, te digo a ti, tendrás que renacer. Y tú, si quisieras al cielo llegar y con los benditos allí descansar, de vida eterna quisieras tener, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto, te digo a ti, tendrás que renacer. Oh, jamás, oh, palabras que Cristo digo sé hablar, porque si no quieres el mal perder, haz que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto, te digo a ti, tendrás que renacer.
amigos han ido con Cristo a morar, a quienes quisieras un día encontrar. Hoy este mensaje pues debes creer, tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer. De cierto, de cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Jamás, oh mortal, debes tú desechar palabras de Cristo dignos de hablar, porque si no quieres el alma perder, tendrás que renacer. La tercera estrofa, ¿no?, de este himno, el 210, tendrás que renacer. Realmente, al morir el Jesucristo en la cruz, nos ha dado una vida nueva, ¿no? Y así también esa vida nueva quiere servir. Porque, como dice su palabra, ¿no?, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo está en nosotros y Cristo es el que quiere predicar. Cristo es quien quiere escuchar a su Padre. Cristo es quien quiere, ¿no?, que todos estemos con Él, que podamos recibir esa salvación, la cual Él nos permite, creyendo en su obra más que todo. Vamos a seguir alabando, vamos a cantar el himno 512. Himno 512. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Te alabaré, mi Dios, mi Rey, el himno 512, ¿no? Un himno corto, pero dice mucho, ¿no? Te alabaré, mi Señor, mi Rey. Solamente a Él podemos alabar, solamente Él es digno de toda honra. Y nosotros estamos aquí, ¿no?, los hijos de Dios. También así mandamos saludos, ¿no?, a los hermanos que nos escuchan por Facebook, por Zoom y por YouTube, por las diferentes redes sociales. Que también ellos puedan venir y escuchar su palabra y estando juntos los hermanos avanzar, compartiendo y así también siguiendo adelante, ¿no?, mediante la guía del siervo, mediante la guía de su iglesia. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 26. Himno 26. Castillo fuerte es nuestro Dios.
Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están pronto a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Amén. Nuestro valor es nada aquí, con Él es perdido. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo Él solo Dios, Él triunfó en la batalla. Es el himno, ¿no? El himno 26, Castillo fuerte nuestro Dios. Él lucha, Él pelea, Él avanza, ¿no? Y nosotros podemos ir detrás, ¿no? Avanzando conforme a la fe que Él nos permite. Seguir adelante, confiados en que Él luchará y Él avanzará. Así también, ¿no? Podemos cantar el himno número 484. ¿Cómo podré estar triste?
¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes. Oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él
cuidará también de mí. Feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Un hermoso coro, ¿no? El himno 484. ¿Cómo podré estar triste? Recordemos este himno, ¿no? Cuando así estemos en cualquier situación. Porque también dice, ¿no? Nunca te desalientes. Oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Él nos ha dado todo, ¿no? Él nos ha permitido su salvación, su gracia, y junto con eso, ¿no? Nos ha dado la felicidad verdadera, el amor verdadero, todo lo que el mundo busca, pero no puede encontrar, pero solamente mediante Cristo podemos encontrar el amor de verdad, ¿no? Sí, así seguimos alabando, ¿no? Vamos a cantar el himno 444. Himno 444. Comprado por sangre de Cristo. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, a Cristo le voy a cantar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que veré la hermosura del Rey que me vino a salvar.
ahora me guarda y me guía, y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Muy buenos días, hermanos. Esta mañana vamos a continuar con el servicio dominical. Voy a pedir por favor a los hermanos que están en la parte de atrás, pueden pasar aquí adelante, hay bastante espacio. Sí, es muy importante, ¿no?, que todos juntos de manera ordenada iniciemos, ¿sí?, el servicio dominical. Y también voy a pedir a todos los hermanos presentes, por favor, si pueden ir apagando sus celulares o ponerlos en modo silencio. Amén, hermanos. Es muy importante esto porque casualmente, ¿no?, usualmente, siempre cuando estamos en el tiempo de la prédica, ¿qué pasa? Suena el celular, ¿cierto? Y no solo interrumpe una persona, sino interrumpe a todo un grupo de personas, ¿sí, hermanos? Entonces esa parte podemos considerar. Si en caso tienen dificultad, alrededor están las hermanas, quienes están encargadas de recepción, ellas les van a ayudar a poner en modo silencio o apagarlo. Bueno, hermanos, esta mañana voy a invitar al diácono, al hermano Jorge Parrado, quien va a orar por el servicio dominical de esta mañana. Buen día, hermanos. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias por su voluntad que se esparce en nuestros corazones, Señor. Así nos permite desechar nuestro pensamiento para estar aquí en su casa, Señor. Esta mañana solamente pedirte que usted pueda abrir nuestros corazones, Señor, para que podamos escuchar su palabra, que nos pueda ayudar a seguir caminando en esta vida, Señor, porque sabemos que toda ayuda viene de usted, Señor, que realmente nosotros, cuando decidimos venir a la iglesia, lo hacemos desechando todas nuestras situaciones, nuestro pensamiento, Señor, porque al entrar aquí, nosotros podemos recibir gran misericordia de usted, Señor, esa misericordia que realmente hace que nosotros, a través de su palabra, podamos recibir esa gracia, Señor, esa gracia que realmente nosotros podamos agradecerle en cada momento, Señor. Por eso esta mañana estamos aquí solamente por su voluntad, Señor, porque si fuera por nuestra voluntad, tal vez no estaríamos haciendo caso al pensamiento de Satanás, pero usted tiene ese amor para cada uno de nosotros, y a través de ese amor usted derrama siempre, Señor, su bendición para cada uno de los corazones, Señor. Por eso te pido esta mañana usted pueda trabajar en el corazón de la persona, del siervo que usted ha escogido para que nos pueda hablar mediante él, Señor. Su palabra siempre va a edificar nuestra vida de creencia. Por eso permítenos, Señor, así solamente creer con el corazón, no con la mente, Señor. Esta mañana también pedirte, Señor, en oración por el CLF que va a empezar mañana en Houston, Texas, en los Estados Unidos, donde están asistiendo hermanos y también los siervos. Este tiempo estuvimos conversando con Pastor Andrés. Él también ha pedido mucha oración porque se ha cambiado el lugar de donde se va a llevar esta conferencia y hay mucho trabajo, y pide que realmente los hermanos solamente puedan orar, porque sabemos que la oración es poderosa, porque Dios nos escucha. Como siempre el pastor nos dice, la oración es escuchada, del justo es escuchada por Dios. Por eso te pedimos, Señor, que usted trabaje y usted pueda hacer que este CLF asista muchos invitados, Señor. También el día de hoy está terminando en México, Señor, el evangelismo para Latinoamérica, Señor. Gracias porque hemos podido escuchar su palabra también a través de los siervos, Señor. Usted siempre está teniendo misericordia en nuestros corazones. Por eso esta mañana, Señor,
Permite que los hermanos puedan llegar. Sabemos que muchos tal vez han viajado, pero se pueden conectar también a través de las redes sociales, pero también algunos que tal vez han decidido no venir. Usted ponga la necesidad de la palabra en su corazón y así ellos puedan llegar. Juntamente todos podemos escuchar su palabra. Gran bendición llegará el día de hoy para nosotros, Señor, porque sabemos que su sangre nos ha limpiado y nos ha librado de la esclavitud del pecado. Te agradecemos así, Señor, por todo. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Sí, muchas gracias. Y esta mañana, hermanos, entre todos los que estamos presentes, ¿quién desea compartir su testimonio antes de invitar o pasar al tiempo de las presentaciones? ¿Quién desea compartir su testimonio, cómo Dios le está permitiendo avanzar, aún en una mala o buena situación, ¿no? Al final Dios sí o sí trabaja. Adelante, hermana. Buenos días, evangelistas, buenos días, hermanos, hermanas, buenos días. De verdad, yo estoy agradecido a Dios por la vida que día a día me permite despertar con bien, ¿no? ¿Ustedes no están agradecidos, hermanas? Sí, ¿no? ¿Cuántos estarán en los hospitales, no? Con enfermedades, ¿no? Con dificultades, con muchas cosas, ¿no? Y peor más, no tienen la salvación, ¿verdad? No, nosotros somos demasiado privilegiados para estar aquí en la iglesia, ¿no? Somos benditos, ¿verdad? Así se sienten, hermanas. Yo me siento así, ¿no? Cada vez me siento así. Falta, ¿no? Hora y tiempo para poder como avanzar en este tiempo. Realmente, ¿no? Por la gracia de Dios, nosotros también este año vamos a tener campamento mundial, ¿verdad? Así su siervo dijo, ¿no? Se expresó, el corazón de Dios está a vista a Bolivia. Pero muchas veces también, ¿no? Nosotros, esta carne, ¿no? Es una guerra, ¿no? Día a día es una guerra, ¿no? Cada día es guerra para mí. Mi corazón quiere como servir, pero mi carne dice, ¿cómo vas a ir? No tienes plata, ni trabajas, no haces nada. ¿Cómo puedes ir? Gasto de dinero, además tiempo. ¿Por qué no estás haciendo aquí? En la casa tienes muchas cosas que hacer, ¿no? Tienes que ganar dinero, tienes que hacer esto, ¿no? Tienes que hacer aquello. Así me dice mi carne, ¿no? Me quiere como hundir en eso, pero el corazón de Dios a través de su palabra me habla, no, viva por la fe. Por eso yo podía agradecer a Dios en este tiempo. Realmente Dios me permite, aún mi esposo ha partido, pero yo también un día partiré, ¿no? Pero ¿qué voy a hacer? ¿No? En la vida de creencia un día compartía, ¿no, pastor? ¿Qué hemos hecho, no? ¿De qué manera ha vivido uno así después de tener la salvación? ¿Cómo estás viviendo, no? Me preguntaba yo, ¿qué estás haciendo? Igual, ¿no? Tienes la salvación, ¿no? Y después vivo como del mundo nomás, lo mismo, ¿no? No vivo por la fe. Yo digo que soy salva y después me pregunté un día así, recibiste la salvación, Él es santa, justa, perfecta, ¿no? Así, pero ¿cómo vivo? Igual, ¿no? Buscando mi manera, mi forma, ¿no? Mi orgullo empieza a levantarse, ¿no? Entonces, ¿cómo estaría viviendo así? Un día me pregunté, llegó esa pregunta en mi corazón, ¿no? Y también yo como por mí mismo quería hacer las cosas, ¿no? Hay que hacer así, ¿no? Solo, ¿no? El pastor también decía, pastor, así, así. Yo, sí, es cierto, ¿no? De verdad, en este tiempo, pastor, quiere que nosotros, en mi vida, quiere que vean, ¿no? La obra de Dios, cómo Dios trabaja conmigo así, ¿no? Entonces, por eso yo puedo agradecer a Dios. Gracias digo a Dios porque Él me permite la vida cada día, ¿no? Un día esta palabra también escuchando, ¿no? En estos días, yo como que perdía, ¿no? Yo no sirvo para nada, yo no hago nada, así me miraba yo, siempre así, ¿no? Yo mismo, nadie me quita la autoestima, nadie, sino yo mismo soy quien me quita. Vos no sabes, tú no sabes hacer esto, así, ¿no? ¿Cómo quieres ir allá? Así, de verdad, ¿no?
Por eso yo podía considerarme que soy mala, ¿no? Soy mala, de verdad. Esta carne me lleva a eso, pero Dios ha tenido mucha misericordia de mi vida y por eso yo estoy acá, ¿no? En ese tiempo, así testificando y hablando de verdad, ¿no? Miro muchas veces la situación, ¿no? Por eso yo en ese tiempo puedo ver cómo Dios tiene misericordia de mí para, primero quiere mi corazón, no quiere, ¿no? Nada Dios, sino solamente quiere mi corazón primero, que pueda unir con la palabra. Solo por eso yo podía en este tiempo avanzar, aún Dios me permite la vida, ¿no? Y estoy agradecido a Dios por darme el perdón de pecados, ¿no? Aquel día como me rescató Él, ¿no? Puedo recordar, ¿no? Yo cuando tengo así, ¿no? Dificultad, vuelvo, ¿no? Para poder volver a Dios. Vuelvo a la palabra, reviso cómo Dios me encontró, cómo Dios había como encontrado a Marta, ha tenido misericordia, ¿no? De mí. Aquel día cuando estaba yo hundido en la deuda, hundido con mis pensamientos, hundido en todo, ¿no? Solamente yo vivía, ¿no? Yo nomás vivía, ¿no? Por mí mismo quería hacer todas las cosas, pero ¿cómo me encontraba? Queriendo hacer por mí mismo, ¿qué hacía? Solo me encontraba con más dificultad, ¿no? Mi cabeza crecía más. Ustedes, hermanos, algunos no me conocen, ¿no? Otras me conocen y otras no me conocen. Pero de verdad mi testimonio es muy grande, hermanas, ¿no? Por eso yo puedo agradecer a Dios así por la vida que Dios me ha permitido. Ayer, ¿no? Viendo un poco cómo Jesucristo había sufrido, ¿no? Por rescatar mi alma, ¿no? Yo podía preguntarme eso. De verdad, ¿no? Realmente, ¿no? Duele, ¿no? Ver, ¿no? Así, como nosotros, yo tenía que morir por mi mentira, por mi pecado, tenía que morir, pero como Dios había expuesto, ¿no? Su vida por mi pecado, ¿no? Por mi maldad, ¿no? Para tener misericordia, ¿no? Entonces yo puedo como agradecer a Dios de verdad, ¿no? El entendimiento, el que me ha hecho creer es de Dios, no es mío. Por eso yo puedo agradecer a Dios. Realmente ese tiempo, ¿no? Escuchando así la dificultad. Mira, nos vemos acá, ¿no? Mucho tiempo. He hecho la contabilidad en este tiempo, que había estado ya como casi 21 años, ¿no? En la iglesia. Pero ¿qué has hecho, Marta? Si no, me preguntaba yo mismo, ¿no? Yo misma me preguntaba, tantos años habías estado y ¿qué has hecho, no? ¿Cómo ha sido tu vida así? Y de verdad no puedo como agradecer a Dios, ¿no? Cuánto tiempo Dios tiene como paciencia conmigo, ¿no? En una parte yo había leído una vez, ¿no? Decía, hasta las canas te soportaré, dice, mi desobediencia. Muchas veces, ¿no? Esta parte en Isaías habla. Y también, ¿no? En estos días leyéndonos la palabra, hermanos, podemos como compartir esta parte, ¿no? En este tiempo yo, así como 22 años, ¿no? 21 años puedo decir yo, pero había perdido, ¿no? La confianza a Dios, ¿no? Por eso es que uno había ido viviendo así nuevamente, volviendo a la situación, volviendo a la dificultad, así. Porque uno perdió ya, ¿no? La confianza, ¿no? Y la promesa de este año, muy importante también, ¿no? Me hace reflexionar. Y estoy viendo, ¿no? En este tiempo, luego quiero leer esta parte, hermanas, Hebreos 35, ¿no? Hebreos 10, 35. Ahí podemos leer, hermanas. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande, ¿cómo dice? No pierdas pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Por qué? Dice, porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis promesa, ¿no? Porque aún, dice, un poquito, y el que ha de venir, dice, vendrá,
no tardará, ¿no? Mas el justo vivirá por la fe, ¿no? De verdad, yo muy agradecido por esta palabra, ¿no? Muchas veces yo quería que haga por mí mismo, ¿no? Ya rápido, ¿no? 1, 2, 3, rápido. Pero ¿qué dice? La paciencia nos habla. Pero de verdad, ¿no? Yo estoy agradecido por la palabra, ¿no? Yo doy gracias a Dios porque me tiene aquí, ¿no? En la iglesia, aún con mi rebeldía, aún con mi soberbia, quizá con mis pensamientos. Yo doy gracias a Dios y a los siervos que Dios ha permitido, ¿no? Nos ha mandado en este tiempo. El siervo de Dios en este tiempo, ¿no? A ustedes tal, igual también, ¿no? A todos, ¿no? Nos da, quiere que nosotros nos encontremos con Dios. A eso nos empuja. Por eso mi manera era antes, así hacíamos. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué lugar has avanzado, no? Yo puedo recordar, ¿no? Durante esos años que Dios me había permitido en la iglesia, con esa experiencia había querido seguir avanzando, ¿no? Pero era mi manera, ¿no? Mi cálculo. Pero este tiempo Dios quiere otro tiempo, que yo vea la gloria de Dios. Dios quiere que me encuentre, ¿no? Con la palabra de verdad en mi corazón. Por eso Dios en ese tiempo, de esa manera, ¿no? Me dirige. Por eso yo solamente quiero esperar en Dios. Dios sea quien haga mi vida, dónde me pondrá, cómo me pondrá, así, ¿no? De verdad, solamente como pido misericordia a Dios para estar, ¿no? En la iglesia. Asimismo también, hermanas, ¿no? Podamos orar para trasladarnos, ¿no? En este tiempo. Dios nos permita la gracia de poder comprar el lugar, ¿sí? Muchas veces, ¿no? Uno desea, pero no actuamos, ¿no? Solamente sueño, pero de verdad Dios nos va a dar a su tiempo. Como dice, ¿no? No tardará, ¿no? No tardará, de verdad, ¿no? Yo estoy agradecido. Y así también, ¿no? En este tiempo, ayer no podía ver yo, ¿no? Fui a despachar a mi hija, ¿no? Estaba acá, evangelista, a Lima. Yo me fui y había alto control, ¿no? Yo no había llevado mi carnet. Era bien chiste, ¿no? Yo podía como reír. Solamente tenía la confianza de Dios, todos así, como la promesa, ¿no? Me ha pasado 3 veces, ¿no? Según la promesa que había ido, ¿no? Como obteniendo en mi corazón, ¿no? Guardando. Tal como lo dice, así será, ¿no? La palabra dice así, ¿no? Así lo va a hacer Dios. Pero también ahora, ¿no? Ayer, el anterior también, ¿no? Yo veo que Dios, según la palabra, va a trabajar este año también. Siempre recuerden, hermanas, la promesa muy importante que el siervo de Dios nos da para cada año, ¿no? Entonces, yo digo, no, de esto se va a hacer así. Un ejemplo nomás yo me he puesto el otro día. Bien, yo voy a agarrar la coca con tanto y a tanto voy a dar así. Tal como dices, así, ¿no? Y todos se van a mover hasta la promesa que dice. Hace rato también como cantamos, ¿no? Soy comprado por Cristo. ¿Qué problema habría, no? De verdad, no, yo en ese tiempo me gozo, ¿no? Según la palabra me voy gozando así. Y estoy muy feliz por esto, hermanas. Realmente, ¿no? Dios me hace encontrar con la alegría, con la palabra, y mi corazón se alegra. Ayer así. Ay, a todos los he exigido así, ¿no? Adelante, carnet, la única que faltaba. Y yo, mi carnet, ¿cómo le voy a olvidar así, no? El policía sube y ya pues, pero Dios dice que vamos a manejar y que se baje, ¿no? Así yo deseaba, ¿no? Que se baje ya. Último así, ¿no? A mi amiga la ha controlado. Bueno, ese es el último, ya que se baje así. Como parece que con mi vista yo bajé, ni siquiera ya me ha dicho nada a mí, Dios mío. Y todos me miraban así. Y con tanta exigencia les molesta, ¿no? Y a mí nada. Según como en mi corazón venía, no tengo carnet, pero Dios está conmigo así, ¿no? Él va a bajarle así. Y de verdad se ha bajado. Así. Y ahora llegamos llegamos a la frontera, y de ahí las señoras pasan, están controlando, y me están controlando. Bueno, voy a ir a desaguar, le dejé a mi hija y volví. Y cuando el otro la ha distraído,
Yo me pasé con mi bulto, agarraba mis cajas, así, ¿no? Estamos pasando nada. Más allá estamos ya, nos ha cansado, otra vez el policía y sigue molestando. No, ¿cómo es Dios? ¿No? ¿Cómo Dios se encarga? Hasta en eso se encarga Dios, en mínima cosa Dios se encarga, por eso yo puedo agradecer, de verdad puedo agradecer tanto, ¿no? Y al volver, ¿no? El hermano del hermano Arteaga, su hijo, ¿no? Hasta él, ¿no? Aún tiene carnet, pero lo han detenido, así, ¿no? ¿Qué estás llevando? Había traído computadora, dice. Y de eso me han detenido, dice. Yo realmente puedo agradecer a Dios, realmente Dios veo en cada momento. Solamente había sido creer la palabra y unir, ¿no? Con la promesa, con la palabra, escuchando, ¿no? Prestar atención en lo que dice uno. Dios en este tiempo, así también, ¿no? Nos levantó, muchos guías ha levantado, ¿no? Tenemos como 29 zonas. Qué feliz uno se siente, pero pastor no hace porque quiere, ¿no? Así dividir. Dios quiere que nosotros confiemos a Dios y quiere que vuelvan los hermanos, ¿no? Los que están apartados, uno, y nuevas almas, y la zona que pueda crecer, ¿no? Mirando la promesa de Dios, ¿no? Entonces, por eso así nos da en este tiempo. Cada uno, si no tiene zona, preguntando, puede llegar a su zona, ¿no? Donde vive, cercanos, ¿no? Así. Yo podía como decir, no tengo yo guía, ¿no? Y puedo también ser feliz, me siento yo, porque pastores y mi guía, ¿no? Así, ese privilegio Dios me ha permitido en este tiempo. Yo puedo agradecer de todas esas cosas, yo puedo agradecer a Dios, hermanos. Y solamente eso quería compartir. Hay mucho para compartir, pero yo doy gracias a Dios, me gozo por la palabra nomás, hermanos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Esta mañana, hermanos, vamos a invitar al tiempo de las presentaciones y vamos a escuchar dos alabanzas, un instrumental que lleva por título Por ti seré y una alabanza que lleva por título Más allá del sol. Entonces, vamos a invitar al grupo Canto de Esperanza, por favor. De la misma manera, quiero una vez más saludar a los hermanos que están siguiendo la transmisión a través de las redes sociales, a los hermanos que están escuchando, ¿sí?, la transmisión también a través de Jerusalén Radio en Bolivia. De verdad, esta radio, ¿no?, que llega a diferentes sectores de Bolivia, para nosotros es de mucha gracia y de mucha bendición. Los hermanos que desean también pueden compartir estos enlaces, hermanos, ¿sí? Y las personas van a poder escuchar, ¿sí?, en su radio en diferentes frecuencias. De la misma manera, quiero una vez más a los hermanos aquí presentes, por favor, pedirles que puedan ir apagando sus celulares o ponerlos en modo silencio. Aquí también adelante hay algunos espacios, hermanos, si ustedes pueden pasar, por favor, sería muy bueno, ¿sí? Vamos a recibir, por favor, al grupo Canto de Esperanza con fuertes aplausos.
Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Aunque en esta vida la riqueza sé que la gloria tengo mi mansión, matando el más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del Mientras tanto, sí, vayamos también acomodando los instrumentos. Sí, vamos a cantar. Yo creo que en esta mañana también Dios nos da el privilegio de poder agradecerle a Él siempre por todo lo que nos da, nos concede y nos permite también. Y hoy también nos permite a la iglesia, a sus siervos también, y poder escuchar su palabra. Amén. Sí, vamos a cantar esta alabanza con todos ustedes. Lo conocen, yo sé que lo conocen, solamente que a veces no quieren cantar, ¿no?
a veces siempre tenemos ese temor, no, feo canto, pero cuando es dirigido a Dios y que sale del corazón es agradable también a Dios. Amén. Sí, vamos a cantar, hermano. Sí, muchas gracias. Vamos a dar una vez más, por favor, fuertes aplausos. Y Dios nos permite, ¿no?, las alabanzas. ¿Sí, hermanos? ¿Les gustan las alabanzas? ¿Quieren escuchar más? Que vuelvan. Ay, coro, gracias, ¿no? Sí. Justo ahora en esta semana también, ¿no?, Dios nos permite, ¿no?, al siervo que está ahorita en los Estados Unidos, ¿sí? Y hermanos, este año también queremos, ¿no?, preparar el campamento mundial. Y junto a ellos, ¿quién va a llegar?
el pastor Oxupar y el coro Gracias. Sí, hermanos, por eso ya desde la llegada de los siervos podemos preparar nuestro corazón. Amén, hermanos. Esta mañana voy a invitar al evangelista Josué. Esta parte, hermanos, es muy importante, ¿sí? Todos podemos abrir nuestro corazón para que Dios a través de su siervo hable a nuestro corazón, hermanos. Adelante, evangelista. Sí, muy buenos días, hermanos y hermanas. Sí, ¿cómo están? ¿Están bien? O más o menos. Creo que este lado nomás está bien, ¿no? ¿Están bien, hermanos? Sí, esta mañana realmente yo estoy agradecido con Dios, una vez más poder estar con ustedes, ¿no? Y reunirnos, compartir un tiempo también, escuchando la palabra, ¿no? Vamos a buscar en el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 1. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 1. ¿Ya lo tienen, hermanos? Sí, voy a dar lectura, ¿está bien? Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y dijo: id a consultar a Baalzebú, dios de Crom, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar al Baalzebú, dios de Crom? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Sí, hermanos, esta mañana, ¿no? Varios creo que viajaron, ¿no? Viajaron a su pueblo por Semana Santa, ¿no? Visitar, compartir con su familia también. Y el día de ayer también, gracias a Dios, me permitió, ¿no?, poder visitar a un campamento que está realizando la Iglesia Generación de Fuego, ¿no? Compartiendo y conversando con los jóvenes. Ahí podía también transmitir, ¿no?, el mensaje también. Realmente estoy agradecido por esa oportunidad también. Y yo también compartiendo con ellos podía un poco recordar también, ¿no?, la palabra para mi vida, para mi corazón. Y dentro de mi corazón también me preguntaba, ¿no? No sé si también usted de repente se pregunta, ¿no? ¿Nosotros estaremos caminando con Dios? ¿Así? ¿Sí? ¿Estamos caminando? Sí, caminando. Estaremos caminando, estaremos con Él, así. Mi corazón estará igual el mismo corazón con Él, así pensaba. ¿Sí? Entonces yo así meditaba también, ¿no? Y también compartiendo, yo quería saber, ¿no?, esa parte, a ver, ¿cómo puede uno saber, ¿no?, esa parte, si realmente yo estoy caminando con Dios o estoy con Él, así. Y podemos buscar el libro de Isaías, capítulo 55, ¿no? Yo ya sé, quizás algunos dirán, ¿no? Ya sé cuál va a leer. ¿Cuál va a leer? Isaías 55. No sabe. Isaías capítulo 55, versículo 7 vamos a leer, ¿ya? ¿Lo tienen, hermanos? Isaías capítulo 55, versículo 7. Ahí dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ya acá explica, ¿no? Y aunque varias veces quizás en seminarios donde
hay oportunidades para compartir el Evangelio, se menciona este versículo, ¿no? Pero la primera palabra a mí me llamaba la atención, no sé si puede observar ahí, ¿no? La primera palabra, ¿cuál es? Hasta la primera coma, ¿no? Deje el impío su camino. Ah, no, yo no soy impío, quizás dice. Realmente dentro de nuestro corazón solo abunda maldad, así, ¿no? Entonces, aunque uno no quiera tomar ese versículo para uno, pero es para nosotros, ¿no? Ahí menciona, deje el impío su camino. Entonces, hablando, deje el impío su camino. Ah, eso habla a mí. Entonces, ¿ya cómo sería entonces? Con nuestro nombre. ¿Podemos leer a la voz de 3 con nuestro nombre? 1, 2, 3. Deje Josué su camino. Así sería, ¿no? ¿O no? ¿O no? Así. Deje Josué su camino. Eso quiere decir así. Si es para mí, tendría que leer así, ¿no? Deje Josué su camino. Entonces si leemos, deje Henry su camino. ¿Qué más sería? Deje hermana Marta su camino. Ya, eso es lo que recomienda, hasta la primera coma, ¿no? Acá al decir su, me hace entender que tenemos nosotros nuestro propio y él tiene su camino también. Yo pensaba, yo estoy caminando con él, yo estoy con él. Ahora, hermanos, caminar con Dios requiere algo, necesita algo. Para yo poder caminar con Dios requiere algo también. Dejar mi camino, exacto. Entonces, ¿pero cómo puede dejar? A ver, aquí vamos a ver un matrimonio, a ver, podemos buscar. Aquí hay algún matrimonio. No sé si se acuerdan, en una oportunidad, pastor, yo creo que esto debe recordar también. Antes creo que puro varones acá, puras hermanas acá. En una oportunidad, ¿qué dijo pastor? ¿Se acuerdan? Hermanos, ¿por qué tan separados? Es lo mismo que pasó con pastor Choi cuando él vino a visitarnos y de repente nos sentamos, varones, mujeres. ¿Por qué aprovechan la ocasión para separarse? Siéntense juntos, y nos hizo sentar en matrimonio, ¿no? Pero a veces quizás, ¿por qué no quiere sentarse con su esposo? Si está su esposo, ¿quién se atrevería a pellizcar, codear? Yo creo el hermano del lado, no, pues está durmiendo, bueno, quizás alguno, ¿no? Pero cuando está con su esposa, si de repente viene sueño, pero está con su esposa, yo creo que la esposa sin miedo, ¿no? O, no, dejaré que tu hermano más. Así va a ser las esposas. Sí, si su esposo, hermano, duerme, hermano, a ver, aquí. El diácono, hermano Martín está durmiendo, ¿no? Aquí la hermana Rosa, hermano Martín, juntos, sentaditos. Hermano Martín está durmiendo, hermana Rosa, ¿dejaría dormir? No creo. Hermana Rosa va a decir, ya, levántese. ¿No ve? ¿Sí o no? Lo mismo va a pasar. Entonces, por eso creo que no quiere sentarse. Entonces, desde el próximo domingo con su matrimonio tiene que sentarse. Eso pastor ya había dicho. ¿No se acordaron? Con su esposa, aunque no, pero me molesta, me interrumpe, quiero dormir. Pero debe sentarse, ¿no? Eso también viene de acuerdo a lo que quiero hablar también esta mañana. Y realmente, ¿no? El camino es importante. A ver, aquí la hermana Grace está. Esta hermana Grace. Ese matrimonio no se puede. A ver, algún matrimonio junto, aquí está. Hermano Juan Carlos y hermana Mireya, por favor, ¿puede pasar? Aquí. Va a disculpar, ¿no? Quizás, porque a mí. Sí, ahí está matrimonio, ¿no? Un lindo matrimonio. Quizás no conoce, hermano Juan Carlos, hermana Mireya. También muchos años participando, ¿no? Hay algo que debemos saber nosotros. Así, juntos, matrimonio, ¿no? Viviendo en matrimonio, es fácil caminar con su esposo, ¿no? Sí. ¿Y su esposa? Sí, pero ahí vamos un poquito a pensar, ¿no? Sí, hola. Hola, sí. ¿Por qué menciono caminar?
Obviamente no es caminar, obviamente todos caminamos, hasta han venido aquí caminando. Si no se menciona, al hablar en la Biblia caminar se refiere como vivir, ¿me entiende? Vivir. Al decir caminar en la Biblia nos refiere vivir, convivir también se puede decir, ¿me entiende? Entonces yo le dije, hermano, es fácil convivir con hermano Juan Carlos. Sí, hasta actualmente estamos 2024, sigue caminando juntos, ¿sí o no? Cuando pasando tiempo, no estoy diciendo que va a pasar, sino digamos, hermano Juan Carlos, ya me cansé de caminar con Mireya, ya me cansé. Eso quiere decir, ya me cansé de vivir, entonces un día toma su camino y se va por otro lado, ¿me entiende? Pero vamos a un poquito meditar. Entonces caminar, ¿qué requiere caminar? Por ejemplo, ¿puede juntar su brazo? Así como, exacto, ahí tiene que ser, ¿no? Eso dice en Génesis, ¿qué dice? 1 más 1 2, mira, ya vamos a bajar de curso, creo. 1 más 1, 1. Ya, obviamente en el mundo 1 más 1 es 2, pero según la Biblia nos dice, y serán una sola carne, entonces son 1. Pero a ver, de repente, ¿qué comida le gusta, hermano? Queso macho. Queso macho, ya saben, ¿no? Queso macho en su cumpleaños. Aquí, hermana. Papas a la huancaína. Papas a la huancaína, ¿no? Ya de repente aquí está la hermana. ¿Qué vende? Queso macho vende, ¿no? A ver, queso macho. ¿Cómo no? Ofrece, ¿cómo va a vender? Queso macho, base acá, ¿no? Sí, a ver. Ya, queso macho, ¿no? Ya, pero allá vende papa a la huancaína, ¿no? Ahí está. Papa a la huancaína, ¿no? Ya, ahí. Hermano Marcos está vendiendo. Ya, muy bien. Un día salen a comer a la calle, ¿no? Cuando salen a comer a la calle, de repente escuchan. Ahí luego escucha. No, ellos venden, él vende. ¿No? Entonces de repente escuchando, ¿no? ¿Qué escucha? Queso macha, y aquí ¿qué escucha? Papa la huancaína. Entonces pueden avanzar. Hay que ir a comer. Bien. Creo que ya saben, ¿no? Bueno, creo que ya saben, ¿no? Ya saben. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente al principio cuando un matrimonio vive junto, amor, ¿qué comemos? ¿Qué quiere comer? Papa a la huancaína. Queso macho. Ya, si quiere comer papa a la huancaína, entonces, ¿qué hace el marido? Al principio estamos hablando, ¿no? Papa huancaína. Cuando un matrimonio siempre o una pareja vive, obviamente sabe muy bien, ¿no? ¿Quiere algo? Entonces el esposo, aunque no quiere, papa la huancaína. Ya, bueno, ya, pero no mostrará su rostro así, ¿no? Está bien, cariño, papa la huancaína, vamos. Entonces, ¿va a ir? ¿No ve o no va a ir? Principio, ¿o no? Al matrimonio que ya está acá también ya sabe eso, ¿no? Al principio todo dobla, ¿no? Todo. Está bien. Pero luego un día también él quiere, ¿qué quiere? Queso macho. Queso macho. ¿Y la hermana? Queso macho. Ya, queso macho, al principio. Pasa un año, o quizás ni siquiera un año, o medio año, pasa más tiempo. De repente ya están 2 años viviendo, digamos. De repente vuelven a salir a comer, ¿y qué quiere? Queso macho. Papa a la huancaína. ¿Y ahora fácil será? Siempre papa a la huancaína. Ya, queso macho, y por lo menos yo también quiero. ¿Por qué siempre tenemos que comer lo que tú quieres? Así, ¿no? Siempre con... ya, no me gusta eso. Ya, vamos a comer esto, hoy día vamos a comer esto. Quizás por el tiempo poco a poco se va moldeando, entonces ya uno va doblando un poco, uno dobla, pero cuando uno siente que dobla más, ¿quiere doblar más? Ya no quiere, no siempre, no, esta vez no. Anda si quieres tú, yo no voy a comer. Quizás sale hasta ahí, ¿no? Pero para caminar juntos, para estar juntos, sí o sí uno tiene que doblar. ¿No dobla? Entonces, ¿cómo va a caminar? Separados, ¿no? Entonces, no, ya, haz lo que quieras, ya yo voy a hacer. Entonces, así. Pero para andar juntos, para caminar juntos, tiene que doblar. No estoy hablando así, o sea, ¿qué conocemos como doblar? Negar. Negar lo que uno desea, ¿verdad? Negar. Cuando uno niega lo que desea, entonces recién puede estar juntos, caminar juntos, ¿no ve? A ver, vamos a ver. Papa a la huancaína. Papa a la huancaína.
vamos a, como si han salido a comer, ya han salido a comer y de repente están ofreciendo. ¿Y cómo sucedería, digamos, esa escena, no? Vamos a play. Hola, mi amor, ¿cómo está? Mira, ya hemos salido a comer. ¿Qué quieres comer? Ah, yo quiero comer esto. Pero, así, vamos a ver cómo sucede, ¿no? A ver, vamos. Mira, tengo hambre, ¿vamos a comer? Ya, vamos a comer. Yo también tengo hambre. Aquí hay papa a la huancaina y queso macho, ¿qué quieres comer? Papa la huancaína. Bueno, ya, por esta vez, a la próxima comemos queso macho. Ya, más o menos así, ¿no? Aplausos. Gracias. Y más o menos en el matrimonio así sucede, ¿no? Entonces tiene que sí o sí uno doblar. No dobla, entonces guerra, tercera guerra mundial, ¿no? Entonces, ¿qué quiero hablar con este ejemplo que hemos hecho? Nosotros también somos la esposa, ¿verdad? La iglesia dice, según la palabra de Dios, nosotros somos la esposa. La iglesia es la esposa ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? Pero ¿cómo puede ser uno? ¿Cómo puede unirse? También necesita unirse, ¿verdad? Porque la Biblia en Génesis nos dice, ¿cómo puede ser uno cuando uno doblega? ¿Verdad? Hermanos, cuando Dios nos ha creado, a ver, ¿puede mover su cuello? Así. Ya, ¿qué cosa más se puede mover del cuerpo? Ya, los brazos, ¿no? A ver, se mueve para que se levanten los que están durmiendo. ¿Qué más se mueve? La muñeca. ¿Qué más? Los dedos. ¿Qué más? La oreja no se mueve, pero la boca. La mayoría de nuestro cuerpo se mueve, se dobla. Pero imagínense una vida sin poder doblar nada. A ver. Imagínense una vida donde usted vive ahí, tieso. Imposible, o solo dos articulaciones, ¿no? Imposible, difícil, ¿verdad? Pero Dios, ¿por qué nos ha creado con tantas facilidades de poder mover nuestros dedos, nuestro cuello, nuestro labio? Yo creo que en el mundo somos el principal, ¿no? Que la mejor creación, como dice acá la hermana, que puede doblar. Así como dobla sus brazos, así debemos vivir doblando nuestro corazón. Aún parece muy difícil, ¿no? ¿Por qué doblar? Hace rato vimos, ¿no? Un ejemplo. Y acá hemos leído, podemos volver a Isaías 55, versículo 7. Isaías 55, 7. Ya lo tienen. Ahí dice, ¿no? Deje Josué su camino. Dios quiere que vayamos a su camino, pero primero debemos dejar nuestro camino. Aquí vemos el ejemplo, ¿no? Dejar. Porque es su camino, ¿no? Que su macha, papa la huancaina. En nuestra vida también tenemos nuestro camino. Vamos a buscar un versículo. A ver, busquemos el libro de Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios 14, 12. ¿Ya lo tiene? Proverbios capítulo 14, versículo 12. Ya lo tienen, ¿no? Ya vamos a dar lectura, hermanos. También en pantalla hay. Sería muy bueno también en sus Biblias encontrando para anotar. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Voy a dar lectura. Hay camino que para el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aquí, ¿qué palabra vuelve a reiterar? Camino. Camino es, hay para mí decisiones. Parece buena decisión para mí, pero esa buena decisión no es buena decisión. ¿Me entiende? Así dice o no dice, aunque lo dice con camino, así que no lo malinterprete. No, camino. Según lo que para nosotros nos parece bien, pero para Dios no parece bien. Pero para mí, ¿qué me parece? Parece bien, está bien. Lo que estoy haciendo está bien. Muchas veces yo también a pastor hago algo, ¿no? Voy a presentar. Pastor, aquí está. Mal, no así, ¿por qué hace así? Ay, pero para mí, ¿qué parece?
Para mí está bien, pero cuando presento al pastor parece que, no, esto está mal, esto, es con detalle, ¿no? Entonces luego me doy cuenta, no, pero si nadie me dijese, para mí sigue siendo un camino bueno, ¿verdad? En Génesis vamos a ver una parte, por favor me acompañan, Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, ¿lo tienen? Génesis capítulo 5, versículo 1, voy a dar lectura. Génesis capítulo 5, versículo 1, ¿lo tiene, no? Ahí tiene un subtítulo, ¿no? También si ven su Biblia, obviamente aquí no se va a poder proyectar, pero en su Biblia ahí sale los descendientes de Adán. Versículo 1 dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Ya. Acá nos explica un pequeño resumen de la vida de sus hijos de Adán, toda su descendencia. ¿Ya? Entonces quiero que preste atención en algunas palabras, quizás yo ya lo escuché eso, pero debe volver a escuchar bien. Ahí vamos a leer. Cuando Adán, aquí el versículo 5, podemos saltar para no perder mucho tiempo, versículo 5, capítulo 5, versículo 5, ¿lo tiene? Ahí dice: fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Cuántos años? 930. ¿Quién quisiera vivir así? Quizás alguno ya no, en esta vida no. Pero en aquel entonces, 930 años. ¿Y qué sucedió con su vida? Murió. Ya. Alguna palabra va a reiterar mucho, debe grabar. Versículo 8 vamos a saltar. Su descendiente de Adán, el siguiente, ¿quién era? El 8, ¿lo tienen? Leemos juntos. 1, 2, 3. Y fueron todos los días de Zen 912 años y murió. ¿Qué cosa repite? Murió. Uno de sus hijos también tantos años vivió y luego murió. El hijo de Seth, ahora, el versículo 11 podemos buscar. Versículo 11. Este capítulo tiene una palabra que muchos repiten, ¿no? Vamos a ver ahí. El versículo 11, ¿lo tiene? Vamos a leer a la voz de 3. 1, 2, 3. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. ¿Qué pasó? Otro también murió, ¿verdad? Versículo 14, ahora vamos a leer. ¿Lo tiene? 1, 2, 3. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. ¿No les parece raro? A mí me parece un poco raro. ¿Qué de raro tiene, hermanos? Muere. Mayormente en la descendencia de Adán sale mucho esa palabra. Murió. ¿Tantos años vivió? Murió. ¿Tantos años vivió? Murió. Ahora versículo 17, una vez más leemos. 1, 2, 3. Y fueron todos los días de Mahalael 895 años y murió. ¿Qué pasó? También murió. Pero aquí hay una diferencia. Vamos a leer el versículo 22. ¿Ya? Versículo 22 a la voz de 3. 22 y 23 vamos a leer. ¿Está bien, hermanos? 1, 2, 3. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Y a qué diferencia hay acá? Acá, ¿no? En el último versículo. Vuelve a repetir una palabra. ¿Qué dice? Caminó. Por caminar, él no llegó a ver la muerte. Eso debe entender. Anteriores personas, anteriores hijos de Adán, ¿qué llegaba a su vida? Murió. Obviamente todos vamos a morir, pero ¿por qué la Biblia resalta esa palabra? ¿Por qué la Biblia nos hace notar? Hay un propósito, ¿no? Murió, pero de repente apareció. ¿Quién apareció? Enoc apareció. Pero desde que empieza a hablar de Enoc en versículo 22, ¿qué menciona ahí? Versículo 22. Caminó. ¿Qué es el secreto? Caminó.
¿Los otros entonces caminaban o no caminaban? Porque este caminó, ahí explica, ¿no? Caminó Enoc ¿con quién? Con Dios. Ahí está el detalle. Caminó por sí mismo, puede ser uno, pero este, ¿con quién caminó? Con Dios. Es diferente. Ahí está el matrimonio estando acá. Para estar uno, entonces se niega y une. ¿Qué quiere decir con anteriores descendencias? ¿Por qué murieron? Es como decir, aquí, ¿no? Sí, aquí, ¿no? Ya, aquí digamos, yo le digo aquí, hermana Marta, aquí, ¿no? Hermana Marta, venga aquí, por favor. Venga, por aquí le quiero guiar, por aquí. De repente yo le quiero guiar, pero de repente ella dice, no. Entonces, ¿qué quiere hacer? ¿Para dónde quiere caminar? Su camino. ¿Dónde es su camino? Allá es su camino. Dios quiere guiar, ¿verdad? Dios quiere guiar, pero si ella no quiere, entonces ¿qué quiere hacer? Quiere ir para otro lado, ¿no? Entonces, puede ir, hermana. No, ven aquí, hermana. No, ven. Ya, es lo mismo, ¿no? Dios quiere guiar, pero ella no quiere. Entonces, lo mismo pasaba con esos descendientes. Esos descendientes, Dios, ¿qué cosa quería hacer? Ven aquí, Matusalén, ven. Pero, ¿qué querían hacer ellos? No querían caminar. Ellos pensaban, lo que yo hago está bien. Lo que yo pienso está bien. Entonces, por más que Dios quiere guiar, ¿qué pasa? Bueno, ya está bien. ¿Y luego qué pasó? Murió. No, ven aquí, hermano, ven, acompáñeme. Venga, yo quiero guiarle por acá. ¿Pero él quiere o no quiere? No quiere. ¿Así quiere? No quiere. Si no quiere, entonces ¿dónde se va? El otro. Ya, Dios no va a sostener. No, ven, tienes que venir a este lado. No va a hacer. ¿Entiende? Entonces, él no quiere, entonces se va por su lado. ¿Y luego qué pasó? Murió. Ya. Lo mismo, hermanos, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos, esto está bien, eso parece bien. Nuestro punto de vista parece más correcto. Estas personas que han muerto, tenían su propio camino. Pero cuando Dios quería juntarle, guiarle, ir con su mismo camino, ¿quería o no quería? No quería. ¿Me entiende? Pero aún le parece mejor su camino, pero niega. Está bien. ¿Qué dice la Biblia? Engañoso es corazón. Reconociendo, recordando, doblando. Engañoso es el corazón, doblando. Por más que no quiere, ¿va a ir o no va a ir? Va a acompañar, negando su camino, su corazón. ¿Me entiende? ¿Se entiende hasta aquí, no? Y había una vez, yo creo que quizás han escuchado, ¿no? En Perú, si no me equivoco era Perú, había un hombre que siempre tomaba fines de semana, tomando, él tenía una costumbre, ¿no? Cuando él tomaba y cuando iba a retornar a su casa, antes de volver a su casa tenía una costumbre. Bueno, estoy volviendo a mi casa, sacaba el dinero, iba al taxi, se subía al taxi, cóbrese por favor, a tal lugar, así daba, pagaba. Y se iba. Uno de esos días le tocó un chofer diferente. ¿Por qué digo diferente? Este chofer apenas vio que estaba borracho, lo recibió. Pase, así. Se subió al auto, ¿no? Subiéndose al auto, luego, como tiene de costumbre, ¿qué costumbre tiene? ¿Cuánto sería? 30 bolivianos. Ya, 30. Ya, pague, cóbrese. Durmió. El chofer dijo, él está borracho. Si está borracho, no, pues se puede un poquito aquí duplicar el trabajo, ¿no? Entonces manejó. Llegó al lugar donde debería llegar. Llegando al lugar, le dijo, págueme, le dijo. Y este se levantó. Yo ya le pagué, dijo, ¿no? Yo ya pagué, no. Yo siempre que subo a un auto, un taxi, siempre pago antes. Así que no, ¿cómo me va a cobrar? No voy a pagar, no voy a pagar. Págueme, usted está borracho, usted no se acuerda, tiene que pagarme, así le dijo. Entonces, ¿qué creen? ¿Quería o no quería el borracho? No, yo no voy a pagar, yo siempre hago lo mismo, no. Y empezaron a discutir y pelear. No, yo te pagué, yo no voy a volver a pagar, yo ya pagué. Mientras el chofer decía que no. Entonces vamos aquí, a la comisaría, vamos.
vamos. Y se fueron dos renegando. El borracho también se fue porque sabía, yo he pagado así. Se fue ante el policía y de repente le dijo, no, querido oficial, mire, esta persona, yo he cumplido con mi oficio, le he traído hasta su domicilio, le puse donde debe estar, pero no quiere pagarme. Entonces el borracho dijo, yo ya pagué. Dijo, ¿no? Pagué, no, yo no voy a pagar nada. Yo siempre que subo un auto, pago antes. Y el policía, ¿quién cree? El policía viendo, pero señor, usted está borracho. ¿Usted está seguro que ha pagado? ¿Qué? ¿Usted también duda de mí? Yo ya pagué. No necesito volver a pagar. Siempre que tomo yo y me vuelvo a mi casa, pago. Pero señor, usted entiende, usted está borracho. No. Así empezaron a discutir también con el oficial. Era tanto la pelea que dijo, ya déjelo, le dijo al otro, ¿no? Ya déjelo, ya, no quiere perder, no, déjelo ya. Pensando el chofer, y el chofer se fue feliz, ¿por qué? Porque tenía ya la paga, pues, ¿no? Y se fue. Y seguía reclamando al oficial que no hizo justicia. ¿Por qué no? Ustedes siendo oficiales, ¿por qué no hace justicia? ¿Qué tipo de policía? No creen, yo ya pagué, mañana voy a volver. Si no se pide disculpa, van a ver lo que voy a hacer. Así se fue, ¿no? Y se fue a su casa. Yendo a su casa, de repente pensaba, planificaba, ¿no? Mañana. Aún estaba todavía borracho. Luego al día siguiente agarró un bidón de gasolina y se fue hacia la retén, ¿no? Fue ahí. Ahora sí, salgan policía, salgan. Pídanme disculpas. Yo he pagado, dijo, ¿no? Discúlpense, yo pagué. ¿Cómo pueden creer a ese corrupto? Yo he pagado así. Entonces los policías, ese loco, ¿qué está haciendo así? Ayer vino diciendo que ha pagado, pero estaba borracho. ¿Cómo? No, sí, todos entonces, ¿a quién creen? No, pues no ha pagado. Salgan ahora mismo. Agarró el bidón de gasolina y luego se empezó a echar estaba todo ya mojado, empapado. Salgan, he dicho, si no yo voy aquí a incendiarme y van a ver toda la gente. Ya pues viendo esa reacción salieron, ¿no? Los oficiales, vieron, señor, tenga cuidado. Señor, no, está bien, discúlpese. Tampoco querían disculparse, ¿no? No, ¿cómo me va a disculpar? No, señor, usted estaba borracho y aún así creo que sigue borracho usted. Discúlpense. Agarró el encendedor. Discúlpense, ha dicho. No quiso y entonces se encendió y se empezó a quemar, ¿no? Yo pagué, se estaba revolcando en el piso, ¿no? Yo pagué, estos oficiales corruptos no creen. Yo pagué, se revolcaba de aquí para allá tratando de también apagar. Los oficiales recién, sí, tú has pagado, ¿no? Si tú pagaste, sí, realmente tú has pagado. Ya, detente, nada. Y cuando lograron apagar, de repente ya no era ni primer grado ni segundo grado, sino tercer grado. Demasiado. Ya el hombre estaba mal, yo pagué. Así, ¿no? Y se lo llevaron al hospital, en la clínica, venían sus familiares, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así? Esos oficiales corruptos, yo pagué, dijo. Ese ladrón, ¿qué cree? Ni siquiera puedo confiar en ellos. Sí, traían flores, traían galletas. Sí, tú pagaste. Sí, tú has pagado. Realmente has pagado. Sí, yo pagué. Cada persona que venía, entonces, tú pagaste. Sí, yo pagué, esos corruptos. Un día un pastor de nuestra misión se enteró de eso, ¿no? Entonces le pidieron visitar. Cuando visitaron todos, les decía, llenos de flores, todo su sala, ¿no? Él es el hermano, sí. Hermano, ¿cómo está? Sí, pastor. No puedo creer estos oficiales corruptos. Yo pagué. ¿Ah, sí? ¿Usted pagó? Sí, yo pagué. No, usted no pagó.
como él estaba, ¿no?, ahí caído, así, cuando escuchó usted no pagó, sus ojos trató de abrir. ¿Quién me dijo eso? ¿Quién dice eso? ¿Quién está hablando así, no? De nuevo volví a salir, ¿no? ¿Quién está contra mí de nuevo ahora? ¿No? Abrió sus ojos lo más que pudo. Usted no pagó, le dijo. ¿Qué? Ya sin fuerza, ¿cómo va a reclamar, no? Usted lo único que ha hecho es destruir su familia, le dijo, ¿no? Ya, callado, ¿no? ¿Sabe quién está afuera? Le dijo. ¿Quién? Así. Su familia, su esposa, sus hijos están llorando allá afuera. ¿Sabe por qué están llorando? Porque usted está aquí, sufriendo. Y no solo eso, también dinero requiere. ¿Quién está allá afuera llorando? Ellos están llorando. ¿Usted ha pagado acaso? Usted no ha pagado. Así. Y el hombre ya pensativo, callado, ¿no? Usted no pagó, lo único que usted ha hecho es destruir su familia por mantener su justicia. ¿Usted cree que está correcto? Por mantener, yo estoy bien, yo he pagado. Entonces no quiere escuchar, entonces por su corazón tan duro, ahí terminó, ¿no? De esa manera este hombre podía escuchar, realmente, ¿dónde me ha llevado? El querer ganar con mi razón, el querer mantener mi razón, mi juicio, ¿dónde me ha llevado? Se dio cuenta, ¿no? Sí pagó realmente, ¿no? Pagó así. Aún parecía real, pero por mantener su justicia lo llevó ahí. En nuestra vida quizás aún parece real, pero mantiene su juicio, ¿dónde lo llevará? ¿Dónde nos llevará? ¿Me entiende? Ese día escuchó el evangelio, podía cambiar su corazón. ¿Me entiende? Vamos a buscar un versículo. Isaías 64:6. Isaías 64:6. Isaías capítulo 64, versículo 6. ¿Ya lo tiene? Isaías 64, 6. ¿Lo tiene, no? Ya. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué es lo que nos lleva a sufrir, hermanos? Nuestra justicia. Yo estoy bien. El hijo pródigo, ¿qué pasó? Hemos visto teatro, ¿no? Estaba entrando, ¿no? Papi, dame la herencia, ¿no? Yo voy a ser como tú, no necesito ayuda. Yo sé, yo puedo. Yo estoy correcto. En mi corazón también muchas veces viene eso, pero Dios luego viene, baje su cuello, ¿no? Cuando de repente nuestro corazón se llena de nuestra justicia, ahí es peligroso. Ahí dice que nuestra justicia nos lleva a ser como una hoja que se cae y que el viento se lo lleva. ¿Y esa hoja vivirá? No, pues se desvanece, ya fue cortado, ya se separado, ¿verdad? Porque mientras estaba unido podía estar verde, pero esa justicia lo seca, se cae y el viento se lo lleva. En nuestro matrimonio también, hermanos, ¿verdad? Sí, no, yo estoy bien, mi amor, no, que perdón, esta vez no. Y luego, ¿ya ves? Te dije, ¿qué te he dicho? Dice, ¿no? Uno quiere permanecer con su justicia, así sucede. ¿Me entienden, hermanos? ¿Cómo puedo caminar con Dios? ¿Cómo puedo andar con Él? ¿Cómo puede un matrimonio permanecer, sigue junto? Cuando vota su justicia. ¿Me entiende? Yo estoy bien. Cuando vota, entonces puede seguir junto. Muchas veces, pero parece cuando es correcto, obviamente es correcto, ¿verdad? Uno tiene la razón. Ella tiene 10% de la razón, pero yo tengo 99%, 90%, 99% tengo. Ella tiene 1% de la razón.
y sabe, y aún teniendo la razón, mantiene su justicia, y aunque es correcto, igualmente esa justicia lo destruye, por más que sea correcto, ¿me entiende? Por eso nosotros, hermanos, con el corazón de Dios, Dios aún era injusto lo que le hacían, pero Él sacaba su justicia. No era correcto lo que hacían a Él, pero Él no sacó, ¿verdad? Ese es un ejemplo claro de que muchas veces, aún sabiendo Él está en lo correcto, pero Él, Señor, ten misericordia de ellos. ¿Me entienden? Y vamos a volver al libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 1. Sí, acá hablamos del rey Ocosías, ¿no? Un poquito recordando, el rey Ocosías tenía su padre, ¿quién era? Acad. Pero lamentablemente Acad no vivía una vida ejemplar, no vivía una vida correcta, ¿me entiende? Para Dios. Por eso Acad murió. Pero su hijo, ¿quién era? Ocosías. Ocosías, siendo hijo de Acad, también viviendo con su padre, casi el mismo camino quería vivir. Pero eso debemos entender, Dios es de misericordia, ¿me entiende? Aún su padre vivió y murió así, aún tenía ese corazón para su hijo. Yo quiero guiar a su hijo. O es que, por su papá. No, entonces todos sus hijos que se mueran así, dicen. No creo, Dios tenía tanta misericordia que a Ocosías también quería guiar, a pesar de que su padre no estaba en buen paso. Pero Dios quería guiar a Ocosías. Pero lamentablemente Ocosías tenía algo en su corazón. Versículo 1 dice, versículo 2. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. O sea, no sé qué sucedió en aquel entonces, estaba cerca de una ventana, pero estando cerca de la ventana, ¿qué sucedió con él? Él cayó, ¿verdad? Y estando enfermo, o sea, ese suceso le ocasionó una enfermedad, ¿verdad? Estando ya enfermo, envió mensajeros y les dijo, id a consultar a Baal-zebú, dios de Ecrón. A él dijo, caí enfermo. Pero estando en ese lugar había un profeta, ¿me entiende? Un profeta bien conocido porque todos lo sabían de él. Pero este rey Ocosías, sabiendo aún hay profeta, pero él decía, estoy enfermo, ¿será que viviré? ¿Será que moriré? ¿Qué será? Vengan mensajeros. Hermano Ricardo, hermano Reina, Henry, venga, consulten, vayan a consultar a quién. A Baal-zebú, dios de Ecrón. Ya. Él sabía que hay un Dios en ese lugar. ¿Quién es ese Dios? Nuestro Dios, ¿verdad? Él sabía que estaba ahí, pero él no quería consultar con el Dios, porque él pensaba, ¿qué pensaba? ¿Por qué no quería consultar con Dios que estaba en ese lugar? ¿Por qué iba a consultar a Dios de otros lugares? ¿Por qué? Él miraba, mi padre está mal, yo también creo que estoy mal. Yo también estoy mal, Dios no creo que me quiera. Creo que a Dios no le importo. Porque si mi padre murió, yo peor, no, ¿qué va a querer conmigo? Ya, hermano Ricardo, por favor, vaya a consultar a Baal-zebú. A ver, pregúntele si voy a vivir o voy a morir, así. Pero ¿qué sucedió? Versículo 3. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebú, dios de Ecrón? Ya, levántate, Elías, levántate, anda, pregúntale, ¿por qué no viene a acercarse a mí? ¿Por qué no se acerca a mí? En nuestra vida también quizás a alguien no le agrada, quiere acercarse, ¿no? Hermana, él chocó con esa hermana, ¿no? Chocó, se disgustó. Hermana, venga aquí, venga, le quiero abrazar. ¿Así quiere hacer?
esa hermana que vio que medio enemiga. Ay, ¿para qué está viniendo? No quiere, ¿verdad? No quiere doblegar, pero la iglesia nos enseña, aún está a un choque, doblegue su corazón. Doblegue su corazón para volver a unir. Aún ha chocado con un hermano, aún ha chocado, aquí también hermanos, dentro de la iglesia, aún ha chocado con un hermano, no es que se separa, no es que se aleja, eso en el mundo es. Pero estando con el corazón de Dios, vuelve a unir. Pero ve ese hermano. Ay, ¿por qué está viniendo? Ah, ya pasó. Ese corazón no es corazón de Dios. Pelea, se separa, así. Entonces eso no es corazón de Dios. Corazón de Dios aún choca, vuelve a unir. También Ocosías, su padre tenía quizás conflicto con Dios, pero él pudiendo doblegar su corazón, doblegando, bueno, mi padre así, pero yo me voy a humillar. Yo me voy a humillar, Dios, por favor, yo estoy así. Así humillaría, doblaría su corazón ante Dios y consultaría ante Dios. Pero viendo defecto, viendo, no, Dios no me va a ayudar, sin doblar su corazón, se fue a consultar a otro Dios. No quiere doblar. Hermanos, no quiere doblar, difícil vivir así. Aquí también en la iglesia, como está un poco mal la parte de donde está la pila de la cocina, entonces tenemos que llenar en baldes. Como llena de baldes, entonces sí o sí, porque la cañería si seguimos usando hay una parte que hay que reparar, pero misionera dijo cuando terminemos vamos a reparar. Mientras tanto, cada mañana durante el día, cada vez que se llena el balde, alguien tiene que bajar hasta aquí y echar en la alcantarilla. Entonces a veces de repente veo que ya está lleno el balde y las de cocina siempre piden, ¿no? Hermano, lleve el agua, dice. Pero ese agua pues es pesado, ¿no? Entonces, pero a veces ahí está, nadie me ve, no está la hermana, bajo. Hermano, no se baje, lleve el agua, dice. Ay, ya, agarrando el balde tengo que volver a bajar, ¿no? Y otro día así, vuelve a llenarse el balde lleno de agua, uno quiere bajar, ya no es pesado. Un día me resbalé ya con el balde, ¿no? Caliente, mi esposa más. Ella estaba subiendo las gradas y yo estaba bajando. Dentro de mí, ay, ¿por qué? Ya, pero eso ayuda a doblegar, ¿no? Cada vez que me ve, entonces, no se vaya, lleve el balde con agua. Pero eso es bueno para el corazón. Aún no me gusta. Y yo le dije, no quiero llevar ese balde, ¿para qué? ¿Entiende? Doblar, negar, humillar. Ese es tipo otra ocasión, ¿no? Pero aún así, Ocosías sabía que su padre estaba mal. Aún quizás él estaba viviendo mal, pero humillando su corazón podía hallar la gracia. ¿Verdad? Podía hallar la gracia. Pero ¿qué es lo que hizo? Se enteró de la mala noticia de que me quieren matar. A ver que venga ese profeta. Ya, voy a mandar. ¿Qué mandó? Mandó soldados con... Aquí el versículo 9 me puede acompañar. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió donde estaba. Y he aquí que estaba sentado, en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si no soy varón de Dios, desciende fuego del cielo y consume con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Sucede acá, uno viene por la fuerza, ¿no? ¿O quién va a venir? A usted, digamos, de repente quieren traerle, pero viene con capitanes a su puerta. Hermana Rosa, salga, quiere verle el pastor Andrés. No, esto no es por las buenas. ¿Esto qué es? Porque ¿por qué va a traer tanto capitán, no? O tantos soldados. Yo creo que si hubiera sido buena manera, entonces unos 2 mensajeros, ¿no? Disculpe, profeta, el rey Ocosías quiere verle, por favor, acompáñanos.
No, pero ¿cuánto mandó? Capitanes, soldados mandó para traerlo. Entonces, ¿esto era a la buena o a la mala? A la mala creo que quería traer, ¿no? Si no viene, tráiganlo ustedes, por eso están yendo muchos. Uno vino, murieron los 50. Otro capitán vino, murió otros. Hasta que vino un tercer capitán. Versículo 13, ¿podemos leer juntos? Versículo 13, vamos a leer a la voz de 3. 1, 2, 3. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo de aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea varón delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. Ya, ¿hay diferencia o no hay diferencia? Cuando me dice: hermana Rosa, salga, tenemos que llevarle ante el pastor. Diferente. Hermana Rosa, disculpe, hermana Rosa, por favor, ¿puede venir? Por favor. Diferente, ¿no? Otros no consideraban siervo de Dios, pero este capitán, el tercer capitán, entendía: este no es cualquier hombre, este es varón de Dios. Si yo voy contra él, voy a morir, igual que los otros. Entonces, apenas se llegó, se inclinó de rodillas y le pidió por favor. Y luego mencionó: nosotros también somos tus siervos. Este corazón es muy diferente al corazón de Ocosías. ¿Me entiende? Ocosías tenía un corazón, este capitán tenía otro tipo de corazón. ¿Quién recibió la bendición? Doblaba su corazón, ¿no? Reconociendo: sí, yo no puedo, necesito ayuda, sí. Necesito ayuda. Muchas veces también uno quiere cambiar a su esposo, ¿no? Cambia. O uno quiere cambiar a su esposa, cambia. Por su fuerza no se puede, pero uno se da cuenta: yo no puedo, necesito a Dios, diferente será. Yo no tampoco puedo. Mari, por favor, Mari, por favor, Mari, por favor. Ahí sí mi esposa Mari, ¿no? Mari, por favor, no puedo. Pero ya, si sigo en este camino, yo sé que Dios, juntos a nosotros, que nos vemos agua, nos volverá vino. Como dicen las bodas de Caná, ¿no? Se ve agua, ¿no? Esa es mi promesa de la boda, ¿no? Pastor dijo: no, su esposa ¿cómo se ve? Su esposa se ve como agua o como vino. Señor, parece agua, ¿no? Vino, igual que las bodas de Caná, ¿no? No malinterprete cómo es agua, vino. En la prédica de las bodas de Caná, cuando ese agua se convirtió en vino, cuando faltaba vino. Pero los sirvientes, ¿qué veían? Es agua. Uno que ve a su esposa: es agua, agua es perfecta. ¿Me entiende, hermanos? Ese agua se vuelve vino, pero ese es un mal vino, ¿no? ¿O cómo dice? Un buen vino. Yo también por la iglesia puedo recordar: Josué, tú no doblas tu corazón. Josué, tú no doblas, humillas tu corazón, tú no puedes recibir la gracia. ¿Me entiende? Hasta para el trabajo, ¿no? ¿Quién consigue trabajo? No, dame trabajo, yo trabajo bien, dame trabajo. Así consigue trabajo, ¿no? Por favor, voy a trabajar bien, aunque no me pague todo, pero voy a trabajar bien. ¿Me entiende? ¿Qué corazón? ¿Me entiende? ¿Cómo yo puedo caminar con Dios? Cuando doblego mi corazón, ¿me entiende? Cuando doblega su corazón. Pero mientras no quiere doblegar, va a caminar por su propio camino. Como dice, hay caminos que para el hombre parece derecho, ¿no? ¿Su fin qué es? Muerte. Meditemos en qué camino caminamos, en qué camino estamos. Yo también agradezco a Dios por este camino que me ha permitido. Aún estando en la iglesia, yo vivo en la iglesia, entonces estaré en el mismo camino. No es así, hermanos. Debe volver recordando. ¿Me entiende, hermanos? Sí, hermanos, esta mañana hasta aquí vamos a compartir. Puede inclinar su rostro, vamos a orar. Padre Dios, te agradecemos esta mañana. Realmente, Señor, muchas veces yo quiero tomar mi camino, quiero seguir mi camino, pero por tu siervo, por la iglesia, tú puedes darme
o volverme al camino, Señor. Muchas veces mi corazón no quiere doblegar, no quiere votar, pero por tu palabra, Señor, por esa palabra puedo volver a recordar, Señor. Gracias te doy por tanta misericordia que nos tienes a cada uno de nosotros. Por eso con tanto amor, con tanta paciencia nos guías y nos enseñas a poder tener una vida feliz, Señor, a tu lado. Enséñanos, Señor, permítenos caminar hacia tu lado, caminar en los caminos que tú quieres que caminemos, anunciando este evangelio, Padre. Bendice cada vida de cada hermano que está presente acá, guarda a su familia, aún se presenten situaciones, quizás en la familia, matrimonio, hijos, situaciones, deuda, tú puedas permitir una esperanza en su corazón, confiando, Señor, en tu palabra. Así tú puedas mostrar tu obra, Padre. Gracias te damos esta noche, esta mañana, y así te agradecemos por la vida de tus siervos. Pastor Andrés también está viajando y está compartiendo el evangelio allá en Houston. Puedas permitir también que pueda traer palabra para nosotros, Señor, y así podamos transmitir a toda Bolivia, Señor. Todo esto te agradecemos y así te encomendamos, Padre, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias al evangelista. Yo pienso que los hermanos tienen la esperanza, ¿cierto, hermanos? Aunque, como decía, no, aunque parece agua, pero es vino. De verdad, por su gracia, ¿no? Dios nos ha dado este precioso evangelio. Cuanto más en este tiempo, que todos, ¿no?, están recordando, están viendo, ¿cierto? En la tele, creo, incluso están proyectando la vida de Jesucristo, ¿cierto? Cuanto más nosotros sabiendo, ¿sí?, el verdadero propósito de nuestro Padre Dios. Esta mañana, hermanos, voy a dar algunos anuncios. Aún continuamos con la ofrenda decidida para la compra del inmueble de la Iglesia de La Paz. Los hermanos, ¿no?, hallando la gracia delante de Dios, podemos aprovechar y orar juntos. Amén, hermanos. Dios ya tiene planificado todo. Creamos, ¿sí? Creamos en el trabajo de Dios, hermanos. Tenemos la 19ª convocatoria para los nuevos seminaristas y deben presentar los siguientes requisitos: testimonio de salvación, llamamiento de Dios y carta de recomendación. Todos los hermanos que quieren mayor información lo pueden adquirir también en las redes sociales o consultar directamente con los hermanos o los guías de zona o los seminaristas. De la misma manera, Escuela Bíblica Soñadores se está realizando todos los días domingo a partir de las 10 de la mañana en la sede Pura Pura, los cultos dominicales. Todos los hermanos que desean llevar a sus niños pueden llevar directamente aquí a la sede de Pura Pura, que está cerca al puente Ferroveni. Todos los días jueves a partir de las 7:30, hermanos, ¿qué tenemos? ¿Recuerdan? Todos los jueves 7:30 de la noche. Predicación dominical con el pastor Oxupar, transmisión en vivo a través de las diferentes redes sociales y en diferentes idiomas, aymara y quechua. Los hermanos que desean pueden invitar, ¿sí?, también compartir el enlace para que se conecten y escuchen. Todas estas prédicas son del pastor Oxupar. También tenemos estudio bíblico con el pastor Oxupar, Evangelio de San Mateo, a nivel nacional, los días martes 7 de la noche y los días sábados 6 de la tarde por el canal Cristo TV. Si entre los hermanos desean también ser parte y participar, lo pueden hacer también a través de sus celulares, simplemente descargando la aplicación XTOB y buscar el canal Cristo TV. Muy bien, hermanos, esta tarde de la misma manera, como de costumbre, ¿no?, a las 3 de la tarde vamos a tener el servicio dominical de la tarde. De la misma manera, no sé si en esta mañana hay hermanos que nos están visitando por primera vez. Por favor, ¿pueden levantar la mano? Primera vez. Gracias, hermano. Puede levantarse, por favor, ponerse de pie. Vamos a dar fuertes aplausos al hermano, la bienvenida. Muchas gracias, hermano. De la misma manera, en el